Saludos a todos, yo soy el ingeniero Oscar Gamboa y estoy aquí para presentarles un tema en particular sobre lo que es la seguridad de datos. Y la idea es aquí plantearse la siguiente pregunta. Acerca de un ecosistema libre, ¿es algo posible? La interacción de los usuarios y al proveer de datos e información a los sistemas que usualmente usamos a diario, ¿realmente son seguros? ¿Tienen un propósito al cual nosotros estamos creyendo? Entonces, para ello estoy aquí para poder informar y bueno, para reflexionar acerca de cómo se está administrando toda esta información y realmente ver si es que es algo que realmente creemos que si es bueno o no. El establecer políticas es algo que el cual nos tiene que ayudar a mantenernos seguros y del cual nos tiene que dar la garantía de que nuestros datos se están usando correctamente al día. Así que vamos a indagar en ello y vamos con la presentación. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a ver el tema de un ecosistema libre. Vamos a ver si es que esto llega a ser posible de acuerdo a los conceptos que nosotros tenemos en conocimiento acerca de lo que son clientes y usuarios, porque aquí lo que vamos a subrayar también y vamos a dar a destacar es acerca de la protección de datos y si es que cómo podemos llegar a cuidar nuestra información cuando nosotros navegamos en un sitio web, manejamos web applications o manejamos sistemas de escritorio. Vamos a indagar un poco en ello. Entonces, nosotros para un ecosistema libre tenemos que tener dos conceptos bastante claros. Un ecosistema, por ejemplo, nosotros tenemos el conocimiento que es como un conjunto de especies que están en un área en específico y que está interactuando entre ellas y en un determinado ambiente. En esta ocasión nosotros tenemos usuarios que se rigen bajo la interacción en un sistema en el cual ellos están participando y ellos están brindando toda la data posible para que puedan ejecutar ciertas acciones. En tema de lo que es libre, acá, bueno, tenemos el conocimiento y tenemos claro que es la capacidad de decidir y escoger o dirigir una acción cualquiera. Acá, por ejemplo, en software libre, nosotros sabemos que ese software que respeta la libertad de usuarios y una comunidad. Entonces, podemos llegar a decir que usuarios acá tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y modificar y mejorar el software. Entonces, nosotros acá lo que vemos en un ecosistema libre y lo que yo quiero aquí subrayar bastante es que nuestra información, nuestra data, yo quisiera que esté simplemente resguardada y que esté cumpliendo con lo especificado, es decir, con la privacidad que nosotros tanto queremos. Y con privacidad quiere decir que yo quiero tomar el derecho de que la data que yo estoy dando a un sistema en particular simplemente tiene que ser usado bajo los fines que yo siempre espero. Entonces, vamos a ver ello. Acá tenemos dos elementos bastante importantes y que dependen entre sí. Y estos son los datos, el elemento A, y usuarios, que es el elemento B. Tanto usuarios como datos tienen que coexistir. Acá, a menos a lo que vamos a ir dando detalle, porque no existen, si no hay usuarios, no hay datos. Y si no hay datos, no puede haber usuarios. Entonces, tenemos este tema de pequeña, simple relación que nosotros tenemos en base en un sistema que está funcionando y entonces acá tenemos tanto los datos en los servidores y los usuarios que están interactuando en este ecosistema. Entonces es por esto mismo que nosotros queremos dar a conocer de que, por ejemplo, un usuario brinda toda la información para fines estadísticos, porque, bueno, el sistema va a brindar toda la estadística necesaria acerca del comportamiento y medir este comportamiento en base a los datos que está proveyendo el usuario o los usuarios. Entonces los usuarios dan una infinidad de información y, por ejemplo, en redes sociales como Facebook, por ejemplo, da mucha información. Entonces eso es muy claro porque nosotros como usuarios queremos realizar muchas acciones, pero para realizar esas acciones tenemos que brindar información, tenemos que brindar datos. Entonces por eso que toda esta información está alojada en los servidores. Entonces, por ejemplo, podemos dar a conocer varios sistemas que tenemos en conocimiento. Son una red social que es Facebook, que es una red social gigantesca. Amazon, que es un sistema que es basado en sistemas e-commerce. YouTube, que también nosotros realizamos, digamos, vemos videos y bueno, nosotros con base vemos ciertos contenidos. Por ejemplo, lo que tú tienes en redes sociales, como por ejemplo Facebook, YouTube, Twitter, son redes sociales y tú estás dando la información
de qué es cuáles son tus gustos, cuáles son tus actividades favoritas, es decir, temas de tu preferencia. Entonces eso se utiliza más que nada al final para un tema comercial. Entonces tiene un propósito que lo cual los usuarios tenemos que cuestionarlo, porque la verdad una red social debería respetar la privacidad, pero en términos de respetar privacidad nosotros tenemos que entender que nuestros datos simplemente están siendo guardados y que no otras instituciones en terceras o terceras personas puedan manejar estos datos sin mi permiso. Entonces aquí nos cuestionamos una cosa. ¿El uso de las redes sociales, el uso de, digamos, sistemas, otros sistemas en particular, es gratis? Bueno, para poder responder esta pregunta, nosotros tenemos que dar a entender de que nosotros realmente lo que no estamos pagando con dinero, por ejemplo, la red social de Facebook, nosotros estamos pagando con datos. Eso es lo que necesita Facebook para poder coexistir, digamos, en este ecosistema que nos están brindando. Nosotros como usuarios damos un montón de información, damos todos los datos necesarios para que estos datos puedan luego ser filtrados por otros sistemas e-commerce, por otros sistemas que también, digamos, otras instituciones lo van a requerir, sí o sí. Entonces es aquí donde de manera inconsciente los usuarios no se percatan. Y nosotros seguimos dando mayor información porque es una red social y, claro, interactúas con otros usuarios porque este es un ecosistema. Es un ecosistema muy grande. Es por ello que los propósitos que, bueno, la verdad es que es un tema polémico, lo cual existe, es que, por ejemplo, tiene un propósito comercial. Es decir, por ejemplo, tú hablas bastante sobre un tema de comprar ropa deportiva con tus contactos. Tú tienes amigos que hablan de ese detalle. Si tú hablas de comprar ropa deportiva, quizás por un tema casual del destino, eh, podemos decir que Facebook te muestra incluso temas relacionados a lo que tú puedes llegar a estar interesado. Yo creo que me imagino que eso les pasó a ustedes, porque la verdad en mi caso sí pasó varias veces. Entonces eso quiere decir que Facebook rastrea tu información, rastrea por medio de WhatsApp, rastrea por medio de Instagram, de que a vos te gusta tienes tus ciertas preferencias y eso los usa para que puedas tú acceder a esta información sobre lo que quieres comprar y quizás tú llegas a estar interesado. O también te muestra como personas que quizás tú conozcas y por medio de quizás de algún hecho, quizás tú estuviste en cierto colegio, tú estuviste en cierta universidad, entonces ahí se te muestran tus contactos. Entonces, ellos utilizan esto. Entonces, en temas de seguridad también pueden ser utilizadas, pero incluso depende de los términos y condiciones que te hagan firmar. Entonces, también hay que intentar entendido eso, porque nuestros datos pueden ser usados por temas de seguridad para poder quizás hacer simulaciones, por hacer alguna especie de pruebas que quieren hacer por medio dentro del campo de seguridad informática. Entonces, esas vulnerabilidades que pueden existir también en esos sistemas nos hacen poner en un riesgo. En temas académicos también nos pueden proveer ciertas desventajas, como por ejemplo calificaciones que nosotros teníamos en colegios o en universidades pueden ser quizás filtradas, pero dependiendo de la vulnerabilidad del sistema. Entonces no existe siempre un sistema altamente que sea bastante eficiente en seguridad, pero siempre debe existir alguna garantía de que nuestra información tiene que estar siempre resguardada. Entonces tenemos que entender de que realmente nuestra información siempre está protegida. Y también, bueno, otro que es un propósito político, que lamentablemente también se ha dado a conocer hace unos años atrás con el tema de los Estados Unidos, que no sé si ustedes recordarán, que sí existía un filtreo de datos para que la gente, los políticos tengan acceso a una gran cantidad de data y esa data pueda ser utilizada para poder llegar a esas personas de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente y por el fin de captar votos. Entonces nosotros tenemos estos propósitos que no son nada agradables, pero al final es algo que tenemos que tomar bastante en cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger estos datos? Nosotros, para proteger nuestros datos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente.
siempre tenemos que tener cuidado de brindar datos sensibles. O sea, es decir, tienes tu número de documento, que es el número de carnet, o tienes tu dirección de domicilio, que también tienes que tener mucho cuidado, o tus números de teléfono. También no proveer no usar un tema de localizaciones. La localización es como que es un tema vulnerable porque alguien puede rastrearte por dónde estás exactamente y por eso no es muy recomendable su uso. Y siempre, 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 cada vez que, por ejemplo, yo quiero por eso mencionar el tema de revisar sitios y formularios y corroborar fuente de correos electrónicos, porque estos dos están enlazados. Fíjate que te llega un correo electrónico X y te dice que tienes que llenar un formulario. Bueno, acá lo importante es es averiguar la fuente primero antes de enviar cierta información, porque puede ser un tema de phishing que puedes tú obtener de mala suerte. Tú puedes dar información a las personas equivocadas, a las personas que no deberían darse, y en lugar de eso no está llegando a una institución X, por ejemplo. Entonces la idea es tener siempre una muy buena política para ello. Entonces, para medidas, entonces, ¿qué otras medidas más efectivas podemos llegar a tener? A mí me gustaría mencionar una. Es sobre establecer que cada usuario tenga una misma política, una simple política para poder proteger su información. La idea es tener en cuenta de que nuestra información tiene que estar segura. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Primero eso tenemos que ocuparnos nosotros mismos. Entonces, claro, entonces, ¿qué políticas podemos seguir? Primero es el uso de las tarjetas de crédito débito. Tenemos que limitarlas. No podemos siempre usar porque tenemos estos ciertos riesgos que también están los escáneres de tarjetas, que bueno, gente inescrupulosa puede utilizarlo para robar, para hacer robo de información. Y este robo de información conlleva quizás al robo de dinero que tú puedes llegar a tener. Entonces es un tema que te puede llegar a perjudicar. También construir los informáticos, nosotros que somos ingenieros, podemos llegar a construir sistemas independientes. Estos sistemas independientes podría decirse de que nos darían la garantía de que nosotros tengamos nuestros datos a salvo en un servidor y solo se van a quedar en un servidor y no van a ser transferidos a servicios X, no van a ser compartidas y no van a ser llevadas a otros fines a los cuales el usuario no tiene conocimiento. Entonces tenemos que tener esta política bastante de tener cuidado a quién enviamos información. Pero sistemas independientes que sean datos que solo van a funcionar en sistemas, garantiza al usuario de que pueda llegar a tener una información más creíble, puede tener las garantías necesarias para poder hacer uso de un sistema y pueda sentir esa seguridad. Pero aquí tenemos un tema que es muy importante, que es la implementación de nuevas políticas. Si nosotros establecemos nuevas políticas por nuestra propia cuenta, pienso que la protección de datos puede hacerse efectiva, porque no hay que esperar que esas autoridades nos den quizás con leyes, con quizás alguna regularización para poder controlar los datos. Yo pienso que la protección de datos está a manos de una persona y no de altos cargos, de personas que están en altos cargos, sino simplemente creo que lo primero es empezar por uno mismo y saber y entender y dar valor a tu información. Entonces, con estas nuevas políticas disminuimos este rastreo del usuario. Entonces, aquí el rastreo se va a hacer más limitado. Y entonces, eso es bueno porque la verdad a nadie le gustaría sentirse perseguido o rastreado por medio de lo que es de ser perseguido, digamos, en estos casos. Entonces aquí la pregunta puede llegar a hacerse, es que un ecosistema puede ser, que un ecosistema libre, ¿es posible? Yo pienso que sí, porque al final de cuentas la protección de información está en tus propias manos. No debería depender de otras personas, porque al final de cuentas es tu información, es tu dato. Entonces la idea es educar, informar a la gente realmente para saber cómo podemos llegar a proteger estos datos. Entonces al final yo pienso que siempre nosotros tengamos cuidado con nuestra información, será más fácil tener una muy buena política de protección de datos. Y la pregunta ¿es conveniente? Pues es claro que sí es conveniente porque tener un ecosistema libre
nos da la garantía de que nuestra información está protegida. Y si es viable, claro que sí, siempre y cuando todos tengamos en consideración de que nuestra data tiene que ser de uso privado, o sea, no tiene que ser compartido con otras empresas, con otros fines de lucro, o porque la verdad la venta de información es algo que no debería permitirse, pero eh, la verdad depende mucho de las políticas que una organización puede llegar a tener. Entonces la idea es plantearse muy buenas políticas para poder proteger nuestra información. Así que yo les agradezco, bueno, les agradezco muchísimo por ver, la verdad, esta pequeña exposición. Yo sé que este es un tema bastante complejo porque la verdad, el tema de un ecosistema libre es bastante importante y a través de sistemas independientes nos brindaría incluso eh, la garantía, la seguridad, la libertad de poder, digamos, de poder usar muy bien un sistema en el cual yo me siento cómodo y no va a ser utilizado por terceros, no va a ser vendido, no va a ser utilizado con otros propósitos. La idea es la seguridad y las buenas políticas que se les puede establecer. Y bueno, yo quiero invitarlos a todos ustedes que puedan visitarme en mis redes sociales, aprovechando de que yo estoy en Twitter, también en Facebook y en YouTube. Si tienen dudas, alguna pregunta y ustedes quisieran todavía ampliar, porque este es un tema debatible, ustedes me pueden ubicar por estas redes sociales. Así que les agradezco mucho, la verdad, por haberme escuchado y bueno, esta exposición fue como una reflexión sobre qué es tener un ecosistema libre y cómo por tener en protección, bueno, con el objetivo de tener un sistema con datos protegidos. Muchísimas gracias.